A comienzos de 2026, una confesión aparentemente pequeña volvió a colocar el nombre de Carlos Mata en el centro de una historia que parecía diseñada para alimentar rumores. El actor Jonathan Montenegro contó en un podcast que, cuando era joven, Mata llegó a plantearse la posibilidad de adoptarlo como hijo. Entre ambos había nacido en los estudios una relación profundamente afectiva, casi paternal, y aquella frase bastó para que algunos reconstruyeran una versión mucho más misteriosa, la de un supuesto vínculo de sangre oculto durante años, o incluso la existencia de un hijo mantenido fuera de la mirada pública. Pero los datos disponibles cuentan otra cosa. Carlos Mata tiene 3 hijos varones conocidos: Carlos Javier, Cristian y Santiago, nacidos de su matrimonio con Marlene Maceda. Jonathan no era un hijo secreto, sino alguien a quien el actor quiso de una manera cercana a la de un padre. Y precisamente ahí empieza la parte más interesante de la historia, no en un niño escondido, sino en la necesidad casi constante de Mata de construir, proteger o recuperar una familia mientras su propia vida se deshacía por otros lados. Esa necesidad no apareció cuando se convirtió en estrella. Había comenzado mucho antes, cuando todavía era un adolescente que no sabía nada de fama, contratos, telenovelas ni multitudes. Carlos perdió a su madre a los 13 años. La ausencia llegó demasiado pronto y lo dejó enfrentado a una soledad que, según la historia que él mismo ha ido contando con los años, intentó soportar encerrándose en su habitación. Allí buscó refugio en Julio Verne, Mark Twain y otros autores que le permitían abandonar por unas horas una realidad que se había vuelto demasiado silenciosa. No era todavía un actor buscando personajes, pero ya estaba aprendiendo a sobrevivir por medio de otros mundos. La imaginación, que al principio funcionó como un escondite, terminaría convirtiéndose en una puerta. Décadas después, cuando Mata habla de sus contradicciones, de la parte de ángel y la parte de demonio, que conviven dentro de él, es difícil no mirar hacia aquel muchacho que descubrió muy temprano que una persona puede seguir adelante sin dejar de cargar una ausencia. Lo curioso es que el espectáculo no formaba parte de su plan inicial. Mata se había formado en arquitectura, sentía fascinación por la física y la historia, y, lejos del galán seguro que millones de espectadores conocerían después, se describía como un joven extraordinariamente tímido. Llegó al teatro casi por accidente, acompañando a un amigo a una audición. Un director se fijó en él, le ofreció un papel y aquella decisión, que podía parecer circunstancial, terminó desviando el curso entero de su vida. En su familia, sin embargo, el cambio no fue celebrado. Procedente de un entorno intelectual que veía la arquitectura como una profesión seria y estable, Carlos tuvo que soportar críticas y desprecio cuando abandonó ese camino para entrar en el mundo de las telenovelas, un género que algunos miembros de su entorno consideraban menor. Así nació una de las primeras fracturas de su identidad adulta. Fuera de casa empezaba a recibir reconocimiento. Dentro de ella, todavía sentía que debía justificar la profesión que había elegido casi sin proponérselo. Después llegó la velocidad. Cristal y la Dama de Rosa transformaron a Carlos Mata en uno de los rostros más reconocibles de la televisión latinoamericana. El éxito dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una maquinaria que ya no parecía tener freno. Durante más de 8 años, según sus propios recuerdos, encadenó rodajes, grabaciones, viajes y conciertos sin disponer de una semana real de descanso. Venezuela exportaba sus telenovelas, y con ellas exportaba también el rostro de aquel hombre que parecía haber sido fabricado para encarnar al enamorado perfecto. Miles de personas lo esperaban a la salida de teatros y estudios. Hubo ocasiones en las que el equipo tuvo que esconderlo en el maletero de un automóvil para sacarlo de un lugar sin que la multitud lo detectara. La presión llegó a tal punto que, según su relato, incluso se recurrió a un hombre de apariencia muy parecida a la suya para distraer a fans y medios, mientras el verdadero Carlos podía desplazarse o descansar.
Lo que para el público era devoción, para él empezaba a convertirse en una forma de encierro. La contradicción era todavía más dura, porque Mata ha reconocido su miedo a las multitudes y la ansiedad que podía sentir antes de presentarse frente a decenas de miles de personas. El mismo hombre que provocaba avalanchas de admiradores podía experimentar pánico al verse rodeado por ellos. En algunos momentos se sintió, según sus palabras, como un impostor. La gente aplaudía a un Carlos Mata que parecía seguro, romántico e invulnerable, mientras él se preguntaba por qué podían querer tanto a alguien que internamente se sentía roto. Esa fractura psicológica explica mejor sus años de agotamiento que cualquier cifra de audiencia. No se trataba solamente de trabajar demasiado, sino de representar, fuera de la ficción, una versión de sí mismo que no siempre reconocía. Con el tiempo habló de depresiones, vacío y una soledad paradójica en medio de la adoración popular. Había conseguido convertirse en el hombre de los sueños de millones de mujeres, pero a veces no sabía cómo estar a solas consigo mismo. Carlos Mata se había casado con Marlene Maceda en 1986. Tuvieron 3 hijos, Carlos Javier, Cristian y Santiago, y durante años la familia convivió con una carrera que parecía no tener límites geográficos. Él podía estar filmando, grabando música o viajando mientras en casa se acumulaban las ausencias. El conflicto terminó condensándose en una elección que marcaría todo lo que vino después. Marlene le pidió que decidiera entre la familia y aquella vida absorbida por la fama. Mata decidió retirarse del punto más alto de su carrera, detener la actividad que lo había convertido en una figura continental, y marcharse primero a Nueva York y después a Miami, con la esperanza de salvar el matrimonio. No fue una retirada gradual, ni una pausa cuidadosamente planificada. Fue, según la manera en que él la ha reconstruido después, una renuncia hecha bajo la convicción de que preservar a su familia valía más que conservar su posición. Ahí se encuentra la herida que décadas después todavía reaparece en sus entrevistas. Mata renunció al vértigo de la fama esperando que, al hacerlo, recuperaría aquello que estaba perdiendo. Pero el matrimonio no se salvó. Marlene terminó pidiendo el divorcio y la relación concluyó en 2002. Para Carlos, el golpe no fue únicamente sentimental. Había abandonado proyectos, perdido ingresos, roto compromisos profesionales y dejado un espacio que la industria no mantuvo reservado para él. Cuando la relación terminó, tuvo la sensación de haberse quedado sin las 2 cosas entre las que había sido obligado a elegir. El hombre que había dejado la carrera para conservar la familia, descubría que la familia podía romperse de todos modos. De ahí la frase que los admiradores han repetido durante años. Esa idea de haberlo abandonado todo por amor y comprobar después que el amor no lo había esperado. Pero la pérdida profesional tampoco era el centro del dolor. Marlene regresó a Venezuela con 2 de los hijos pequeños, y Mata comenzó una vida de vuelos entre Miami y su país para mantenerse cerca de ellos. La separación adquirió entonces una dimensión que ningún contrato podía reparar: el miedo a perder la vida cotidiana de los hijos. En el Forum hay una frase atribuida a uno de los niños que funciona como una especie de espejo brutal. Papá, dejaste de ser tú, por ella. No hace falta adornarla. Para un hombre que ya estaba intentando comprender qué había quedado de sí mismo después de renunciar a su carrera y perder el matrimonio, escuchar a un hijo describir su transformación podía ser más duro que cualquier crítica profesional. Mata ha admitido que en aquel periodo se perdió a sí mismo, y esa idea permite entender por qué su recuperación no consistió simplemente en conseguir otro papel. Yo primero tenía que reconstruir una identidad que durante años había dependido de 2 columnas, la estrella y el esposo, y que, casi al mismo tiempo, habían caído. Por eso es importante regresar a la pregunta del supuesto hijo secreto. Carlos Mata no ha sido un hombre sin hijos, ni un artista cuya paternidad permaneciera escondida. Sus 3 hijos forman parte conocida de su historia. Carlos Javier se casó en España en 2024.
Santiago se ha desarrollado como músico y aparece con frecuencia junto a su padre. Cristian completa ese núcleo familiar nacido del primer matrimonio. La historia de Jonathan Montenegro, contada en 2026, no sustituye ni altera ese hecho. Lo que revela es otra cosa: la facilidad con que una relación de afecto puede convertirse, al pasar por la maquinaria del rumor, en una genealogía inventada. Mata pudo haber considerado adoptar a un joven al que quería como a un hijo. Eso no equivale a haber ocultado un descendiente biológico. Y en el material proporcionado tampoco aparece prueba de que él y su segunda esposa, Maigualida Torres, hayan tenido en secreto un hijo juntos. Convertir esa ausencia de prueba en una afirmación sería fabricar precisamente la clase de máscara que Mata ha dicho querer dejar atrás. La segunda etapa sentimental de su vida comenzó con Maigualida Torres, con quien se casó en 2004. En la narración que Mata hace de sus años posteriores al divorcio, ella aparece como un apoyo esencial para recuperar estabilidad y confianza. No se trata de borrar lo ocurrido con Marlene ni de convertir el nuevo matrimonio en una recompensa perfecta. Lo importante es el cambio de estado. Después de una relación que él intentó salvar sacrificando una carrera entera, encontró una convivencia desde la cual pudo volver a mirarse, sin la obligación de ser permanentemente el galán de la pantalla. Esa diferencia explica también por qué las versiones sobre una supuesta nueva paternidad llaman tanto la atención. El público conoce la historia de un hombre que perdió mucho tratando de sostener una familia y que después encontró una pareja estable. Es fácil construir sobre esa imagen un final sentimental diseñado para satisfacer expectativas. Pero una historia verdadera no necesita inventar un bebé para tener un nuevo comienzo. Durante aproximadamente 13 años, Mata permaneció alejado de la posición que había ocupado en la televisión. Ese silencio profesional no fue inactividad absoluta. Volvió, de algún modo, a la arquitectura que había abandonado de joven. Dibujaba, pintaba y llegaba a diseñar casas para amigos sin cobrar, como una manera de mantener viva una vocación que nunca había desaparecido del todo. La arquitectura funcionó entonces de forma distinta a la fama. No exigía multitudes, no le pedía representar a Luis Alfredo ni responder a una expectativa romántica. Le permitía trabajar con líneas, espacios y decisiones concretas. Cuando finalmente retomó con mayor fuerza la música, lo hizo a través de propuestas como Desnudo con sombrero, un título que, en el contexto de su propia biografía, parece casi una declaración de intenciones. Ya no quería presentarse solamente cubierto por la imagen impecable que otros habían diseñado para él. Quería hablar desde un lugar más expuesto, incluso si eso significaba reconocer errores. Entre esos errores, hay uno que ha expresado con particular claridad. Lamenta haber intentado salvar su primer matrimonio, entregando a cambio toda su carrera. La frase importa porque modifica la interpretación de aquella renuncia. En el momento de tomarla, podía parecer el gesto absoluto de un hombre que ponía a su familia por encima del éxito. Años después, él mismo introduce una lectura más incómoda. Una decisión tomada desde el amor también puede ser equivocada si obliga a una persona a desaparecer de su propia vida. El arrepentimiento no significa que considere menos importantes a sus hijos. Al contrario, una parte de su dolor proviene precisamente de haber creído que sacrificar su identidad era la única manera de protegerlos. Con el tiempo descubrió que un padre ausente por trabajo puede hacer daño, pero un padre destruido por haber dejado de ser quien es, también puede transmitir esa fractura a sus hijos. La advertencia del niño, dejaste de ser tú, convirtió la renuncia romántica en algo mucho más complejo. En 2023 apareció otra amenaza, esta vez en su propio cuerpo. Carlos Mata reveló que había sido sometido a una cirugía para retirar un carcinoma en la punta de la nariz. La intervención requirió 14 puntos. Según el FORM, decidió mantener el problema en un círculo muy reducido, porque temía que las redes sociales deformaran la noticia y la transformaran en rumores maliciosos.
Hay algo revelador en esa reacción. Un hombre cuya vida había sido observada durante décadas sabía que incluso una enfermedad podía dejar de pertenecerle en cuanto entrara en el espacio público. Esta vez no estaba ocultando una doble vida, sino intentando conservar control sobre un asunto íntimo. Cuando finalmente habló, lo hizo desde una etapa en la que ya no parecía interesado en sostener la fantasía de invulnerabilidad. La cicatriz física se sumaba a muchas otras menos visibles, pero también confirmaba que su manera de relacionarse con la fama había cambiado. Ya no necesitaba contar todo de inmediato, ni aceptar que otros definieran lo que su silencio significaba. En años recientes, siguiendo el consejo de sus hijos, decidió dejar Miami y establecerse en Madrid. El movimiento no parece una huida comparable a las anteriores. Esta vez llega después de décadas de experiencia, con los hijos adultos y con una disposición diferente frente a su propia imagen. En España, ha vuelto a conceder entrevistas, a trabajar y a hablar con mayor libertad de aquello que antes quedaba fuera del personaje público. No intenta presentarse únicamente como el hombre seductor de las telenovelas, ni como la víctima de un divorcio. Habla de contradicciones, de decisiones equivocadas, de miedo, de orgullo y de las partes menos cómodas de su carácter. Esa apertura explica por qué su figura vuelve a generar conversación. El Carlos Mata de más de 70 años no necesita demostrar que sigue siendo Luis Alfredo. Su desafío parece ser el contrario: convencer al público de que detrás de aquel personaje siempre existió alguien mucho más inseguro, complejo y, a veces, profundamente cansado. Mirado desde ese presente, el episodio de la adopción de Jonathan adquiere otro significado. Un hombre que perdió a su madre a los 13 años, que más tarde pasó largos periodos lejos de sus propios hijos por trabajo y después por un divorcio, podía reconocer con especial intensidad la importancia de un vínculo protector. Eso no prueba que su historia personal explique por completo el deseo de adoptar a Montenegro, y no hace falta forzar una psicología que los datos no confirman, pero sí permite observar una continuidad. Para Mata, la familia nunca ha sido un asunto decorativo. Sus decisiones más costosas estuvieron relacionadas con ella. Abandonó la cima de su carrera intentando preservarla, atravesó países para mantener el contacto con sus hijos, y años después fue recordado por otro actor como alguien capaz de ofrecer una cercanía paternal que trascendía el trabajo. El rumor se concentra en la sangre. La historia, en cambio, parece concentrarse en la pertenencia. Por eso, cuando se pregunta si Carlos Mata tuvo en secreto un hijo con su pareja, la respuesta responsable dentro de este forma es clara. No hay evidencia aportada que lo demuestre. Lo que sí existe es una vida familiar documentada, con 3 hijos de su primer matrimonio, una segunda unión con Maigualida Torres y una relación afectiva con Jonathan Montenegro, que llegó al punto de considerar una adopción. Confundir esos elementos puede producir un titular llamativo, pero destruye la parte más reveladora del relato. Topó. Mata pasó décadas interpretando a hombres perfectos, mientras su vida real estaba llena de decisiones imperfectas. Sería contradictorio contar ahora su etapa de mayor sinceridad, fabricándole una paternidad que los datos no sostienen. La verdadera revelación no es que hubiera escondido un niño, es que, detrás del galán idealizado, existía un padre, un esposo, un hijo huérfano y un hombre que muchas veces no supo cómo conservar al mismo tiempo el amor y su propia identidad. Sus hijos parecen ocupar hoy un lugar distinto al que tenían durante los años de mayor caos. Carlos Javier ya ha formado su propia familia al casarse en España. Santiago comparte con su padre el lenguaje de la música, y los 3 forman parte de una etapa en la que Mata puede relacionarse con ellos sin la persecución constante de los años 80 ni la desesperación de los vuelos posteriores al divorcio. No es un regreso al pasado, porque aquello no puede reconstruirse. Es otra forma de presencia. Quizá por eso fueron precisamente los hijos quienes lo animaron a abandonar Miami y empezar una nueva etapa en Madrid. La dirección del cuidado se invierte.
El padre que durante años trató de llegar hasta ellos, recibe ahora de los hijos una orientación sobre dónde y cómo vivir mejor. Ese cambio de roles pertenece al tiempo, no al melodrama, y tiene más peso que cualquier especulación sobre una nueva paternidad escondida. Eso también cambia el sentido de la vieja pregunta sobre qué sacrificó por amor. Durante mucho tiempo, la respuesta más visible fue su carrera. Contratos, dinero, papeles, conciertos, años de exposición. Pero el costo más profundo parece haber sido otro. Al intentar convertirse en el hombre que creía necesario para salvar su matrimonio, dejó de reconocerse. La industria ya había construido un Carlos Mata para el público. Luego la crisis matrimonial pareció exigirle otra versión de sí mismo, y entre ambas quedó cada vez menos espacio para el arquitecto tímido, el lector que se refugiaba en Verne y Twain, el padre inseguro, el hombre que podía admitir que no tenía todas las respuestas, cuando finalmente dice que se arrepiente de haber cambiado su carrera por aquella tentativa de salvar el matrimonio. No está hablando solamente de trabajo, está hablando del precio de renunciar a una parte esencial de la propia identidad, esperando que el amor compense la pérdida. Hoy, en Madrid, ese hombre no vive una vida sin cicatrices. Lleva consigo la muerte temprana de su madre, la separación, los años lejos de sus hijos, el deterioro de Venezuela, los riesgos físicos de los rodajes, el miedo a las multitudes, la cirugía de 2023 y la memoria de una fama que por momentos se sintió como una prisión. Pero también conserva aquello que logró reconstruir. Una relación duradera con Maigualida, el vínculo con sus hijos adultos, la música, la arquitectura como vocación íntima y la posibilidad de hablar sin fingir que todo fue perfecto. En ese contexto, el supuesto hijo secreto deja de ser el centro. La pregunta verdaderamente importante es por qué necesitamos imaginar un secreto biológico cuando la vida real ya contiene vínculos suficientemente complejos. Y ahí queda la imagen final, no la de un bebé escondido, ni la de una revelación que cambie su árbol genealógico, porque el material no la sostiene. Queda la de un hombre que durante buena parte de su vida necesitó dobles para escapar de la multitud y personajes para sobrevivir a la mirada pública, pero que ahora intenta presentarse sin sustitutos. Sus 3 hijos ya son adultos. Uno se ha casado, otro comparte con él la música, y la familia que tanto temió perder ya no depende de una telenovela ni de una fotografía perfecta. El secreto más significativo no parece estar en un hijo desconocido. Está en todo lo que Carlos Mata tardó décadas en decir sobre sí mismo. Que detrás del rostro que millones creían conocer, había alguien que, durante mucho tiempo, también tuvo que aprender a reconocerse.